La ética de la libertad, obra cumbre de Murray Rothbard, se erige como un faro en el pensamiento libertario. Este tratado no solo defiende la libertad por sus beneficios prácticos, sino que la establece como el único fundamento ético válido para la sociedad. Rothbard inicia su obra abordando el problema de los fundamentos éticos, rechaza el relativismo moral por carecer de base sólida y recupera la tradición aristotélico-tomista de la ley natural. Para él, esta ley no es mística ni divina, sino una guía racional para la acción humana, basada en nuestra naturaleza como seres racionales con libre albedrío. En su segundo capítulo, el autor compara el estudio de la ética con la ciencia. Argumenta que existen leyes objetivas que maximizan el bienestar individual, abordando la ley natural desde una perspectiva lógica y racional, alejada de interpretaciones metafísicas. Rothbard prosigue conciliando el interés personal con la ley natural. Sostiene que no hay contradicción entre el egoísmo y el respeto a los derechos ajenos. De hecho, afirma que es posible proteger el crecimiento personal sin atentar contra los demás individuos. El autor critica la hipocresía de pensadores que, mientras defienden una ética natural, la separan de la política. Para Rothbard, los derechos naturales son absolutos, sin puntos medios. La autopropiedad se establece como la base fundamental de estos derechos. En la segunda parte de la obra, Rothbard desarrolla su teoría de la libertad. Defiende el concepto de autopropiedad como la oposición principal al esclavismo y al colectivismo. Argumenta que la propiedad legítima se origina en la apropiación original y en la transferencia voluntaria. El autor critica duramente el igualitarismo, argumentando que atenta contra los derechos humanos y solo se puede lograr de manera coactiva. También arremete contra el utilitarismo, señalando que sacrifica derechos individuales en aras de un supuesto bien común. Rothbard define la agresión como el uso no consensuado de la persona o propiedad de otro. Bajo esta definición, considera al Estado como un agresor por naturaleza. Defiende que la única interacción moralmente válida entre personas es la voluntaria, incluyendo intercambios, contratos y donaciones. En cuanto a los contratos, Rothbard los ve como transferencias de títulos de propiedad. Critica a quienes defienden los contratos a ultranza, argumentando que estos pueden romperse siempre que no atenten contra las propiedades ajenas y se compense adecuadamente. El autor rechaza categóricamente la idea de que las necesidades puedan anular el derecho de propiedad. Utiliza ejemplos extremos para ilustrar este punto, cuestionando la supuesta superioridad moral de las necesidades sobre los derechos individuales. Rothbard defiende la libertad de expresión como una extensión del derecho de propiedad. Argumenta que uno puede decir lo que quiera en su propiedad, pero no en la de otros. Rechaza la noción de un derecho absoluto a expresarse en cualquier lugar. En cuanto al castigo, el autor aboga por la proporcionalidad. Defiende el principio de ojo por ojo como criterio ético racional, aunque no necesariamente literal. Sostiene que el criminal pierde parte de sus derechos y debe reparar el daño causado. Rothbard propone que, en lugar del Estado, deberían existir agencias privadas de defensa y justicia, elegidas y financiadas voluntariamente. Considera que el monopolio estatal es inherentemente violento e ineficiente. En la tercera parte de la obra, Rothbard aplica su teoría libertaria a diversos temas. Aborda el derecho de los niños de manera radical, argumentando que sus derechos son plenamente negativos, basados en la no interferencia. Defiende el derecho al aborto bajo el principio de autopropiedad, aunque señala que, si el feto puede sobrevivir fuera del útero, debe permitirse que otros lo cuiden. El autor sostiene que solo las víctimas o sus agentes tienen derecho a perseguir al criminal. Se opone al concepto de crímenes sin víctima y a la intervención estatal que castiga actos voluntarios entre adultos. Rothbard argumenta que incluso funciones consideradas esenciales del Estado pueden y deben ser provistas por el mercado. Rechaza la idea de que el mercado coacciona al pobre, demostrando que solo la violencia física es coercitiva, no la oferta o la competencia. El autor examina cómo muchas instituciones estatales, como impuestos y regulaciones, son formas de violencia sistemática. Las rechaza vehementemente, independientemente de sus fines. Define los impuestos como robo sistemático y legalizado a gran escala. En cuanto a las relaciones internacionales, Rothbard aboga por aplicar los mismos principios libertarios del libre cambio. Se opone a la guerra, el imperialismo y la intervención. Al discutir la estrategia libertaria, Rothbard critica el gradualismo, el reformismo y las alianzas con ideologías inconsistentes. Propone una estrategia basada en la coherencia moral y la persuasión intelectual. Introduce su famoso botón de Rothbard, argumentando que cualquier liberal coherente debe estar dispuesto a eliminar el Estado de inmediato. Rothbard concluye que la libertad no solo es eficaz, sino también moralmente superior.
Argumenta que la sociedad libre es la única que compete con la dignidad y la naturaleza del ser humano como agente racional. En esencia, la ética de la libertad representa la culminación del pensamiento ético-político de Rothbard. Partiendo de fundamentos filosóficos realistas y racionalistas, construye una teoría libertaria coherente basada en los derechos naturales, la autopropiedad y el rechazo total de la agresión. Es tanto una crítica radical al Estado como una defensa apasionada de la libertad individual. La obra de Rothbard desafía muchas nociones convencionales sobre el papel del Estado y la naturaleza de los derechos individuales. Su enfoque riguroso y su lógica implacable obligan al lector a reexaminar sus propias creencias sobre la ética y la política. Aunque controvertidas, las ideas de Rothbard han tenido un impacto duradero en el pensamiento libertario y continúan siendo debatidas en círculos académicos y políticos. La ética de la libertad sigue siendo una lectura esencial para cualquiera interesado en explorar los fundamentos filosóficos del libertarianismo y las implicaciones de llevar los principios de la libertad individual a sus conclusiones lógicas.